Capítulo 13. El pensamiento positivo puede disipar los miedos y las preocupaciones. Todos nosotros nos sentimos inclinados a calcular y pesar las cosas, dejando que el lado negativo ocupe el primer plano, y nuestros pensamientos se evidencian en la observación siguiente. No puede ser, tengo miedo. ¿Qué ocurriera si lo hago? La gente no comprende, no vale la pena, no tengo tiempo, y coartadas verbales similares. Si usted no ha expresado estos pensamientos a sí mismo, otros se lo habrán expresado a usted, y mediante el poder de la sugestión lo ha aceptado como inclusiones propias. Para progresar se necesita ser tipo afirmativo, y ustedes deberían saber por ahora el modo de convertirse en un tipo afirmativo. El tipo negativo se hunde. El tipo negativo se hunde antes de comenzar. La naturaleza se encarga de estas situaciones mediante la vieja ley de la supervivencia de los mejores. Sabemos que en las épocas de las antiguas Esparta se dejaba a los niños entregados a sus recursos, y solo a los que sobrevivían se les daban nuevas oportunidades. El tipo negativo es un desertor, o expresándolo de manera, el desertor es un tipo negativo. No hay razón de comenzar a atacar a todo el mundo, solo con el fin de iniciar algo. Pero igualmente, es triste asunto ponerse a la defensiva en todo cuando se intenta en la vida. Y esto es un signo negativo. La persona que no quiere ser vencida no puede ser vencida. Si lo pillan de improviso y de repente se pone a la defensiva, trate de evitarlo. Tome la ofensiva en cuanto pueda, porque si permanece a la defensiva está vencido. Uno de los mayores enemigos de la vida será siempre el miedo. Esto es lo que hace negativas a muchas personas, lo que les impide asumir y mantener una actitud positiva. El miedo es el gran destructor. Sí, el miedo domina la vida de uno. No logrará nada que merezca la pena. Hace unos 3.500 años, Job dijo: lo que más temía me ha sucedido, y lo que más me aterraba ha venido a mí. Ciertamente le sucedió porque él, en su imaginación, concibió aquellas cosas, uso de la ley inmutable para traérselas, así como uno crea cosas buenas, manteniendo constantemente pensamiento positivo. Se crean cosas malas, las cosas que uno teme, teniendo constantemente pensamientos negativos. Si ha leído hasta ahora, tiene que darse cuenta que uno de sus pensamientos cuidan de uno. Como esto es cierto que lo prefiere tristezas, preocupaciones, mala salud, fracaso o salud, dinero, felicidad y éxito. Esto es cosa suya. Solo usted puede guiar sus pensamientos y el modo en que emplea su voluntad para mantener positivos sus pensamientos. Es cosa que dependen únicamente de usted. Nuestro difunto presidente, Franklin Delano Roosevelt, hizo una estupenda declaración cuando dijo: lo único que tenemos que temer es el miedo. Sabía de lo que hablaba, y los millones de seres que le oyeron esta declaración sabían que lo sabía, porque no tenía más que comprobar el efecto del miedo en sus vidas para darse cuenta
de que el miedo en sí era aún peor que las cosas que temía. Frecuentemente es más fácil entregarse con algo que se ha temido, que anticipar el enfrentarse con ello, porque la imaginación generalmente exagera por el miedo lo que uno ha tenido que le suceda. Hay mucha gente que se avergüenza cuando firmemente se ve frente a una situación que ha tenido y se da cuenta que no es tan malo ni tan difícil como había creído. Elimine sus imágenes pavorosas. Elimine sus imágenes pavorosas. Debe recordar que siempre que ya que piensa por medio elimine su imagen pavorosa. Debe recordar que siempre que ya que piensan por medio de imágenes, cualquier imaginación equivocada que entra en la conciencia, con intensas sensaciones de miedo detrás de ella, es como una sencilla que arraiga en la mente, y a su debido tiempo reproduce acontecimientos similares en su vida. Para protegerse del crecimiento efecto de las malas reacciones o de los miedos recurrentes, hay que adquirir la habilidad de dominar sus sentimientos. Usted es más o menos una víctima del miedo y de la preocupación. Si se sorprende expresando sentimientos y expresiones como los siguientes: estoy tan preocupado que no pienso bien. Tengo la sensación de que nada que yo intente va a salir bien. He perdido la fe en mí y en Dios. Estoy tan nervioso que llevo varias semanas sin dormir. No puedo reponerme de golpe recibido. Comprendo que no hacerlo, pero estoy lleno de odio, resentimiento y temor. He perdido todo interés por la vida. Me quitará de en medio si no me asustase hacerlo. El medio dice que si no aprendo a dominar mis miedos y mis preocupaciones, me mataré. Esas observaciones le recuerdan las suyas. En tal caso es hora de que se apure y elimine esta actitud negativa y derrotista. Hay que persistir. Yo me río de la gente que me dice que mantiene el pensamiento adecuado. ¿Por cuánto tiempo?, le preguntó. Y ellos me dicen: bien, al menos por unos minutos. Hay que dominar para vivir el pensamiento adecuado, no unos minutos, sino días tras días. Que conseguirás en un partido de tenis si devolvieran unas cuantas pelotas y luego se fueran a un lado, se sentasen unos cuantos minutos, luego se levantasen de nuevo, devolvieran otras cuantas pelotas y luego se sentasen otra vez. Sería una tontería, ¿verdad? Pues bien, el juego de la vida se juega constantemente y para ganar hay que estar en el juego, le guste a uno o no. Hay que responder a todo. Hay que responder a todo con toda la fuerza de que se disponga. Su enemigo es el miedo y la preocupación, el único modo de vencerlo en una acción agresiva, positiva. Deje de tratar de huir, mira a sus enemigos cara a cara y hágalos retroceder hasta que desaparezcan. Cuando se hace frente al miedo con el valor, el miedo huye. El miedo queda vencido, no tiene poder contra uno en cuanto se le ataque con valor y voluntad.
No se puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. Uno u otro cosa deben prevalecer. Puede tener la cabeza misma al mismo tiempo. Una u otra cosa deben prevalecer. Pueden tener la cabeza ensangrentada. Pero mientras permanezca sin miedo, su voluntad derrotará a su enemigo del miedo. Este no puede dominarle bajo tales condiciones positivas. Hay un antiguo dicho: uno no adquiere las úlceras por lo que uno come, sino por lo que come a uno. El miedo puede alterar el quimismo del cuerpo y hacerlo a uno susceptible a todas las formas de la enfermedad. Del miedo produce palpitaciones, indigestiones, falta de aliento, transpiración nerviosa, tensión nerviosa, reacciones alérgicas y otras muchas reacciones físicas, que con el tiempo se convierten en perturbaciones más graves. Tengo miedo de la oscuridad, miedo de caer, miedo del fuego, miedo de esto y miedo de lo otro. En realidad tengo miedo de todo. Me dice alguna gente: ¿y qué hacen para remediarlo? Les pregunto: ¿qué puedo hacer? Responden muchos: me asusto. Eso es todo. Asustados. Cuanto más lo repiten, más miedo tienen. Las cosas similares atraen. Una bola de nieve y un salud al final. El miedo, la plaga de la humanidad, tiene que ser vencido. Hoy el mundo está lleno de miedo. La amenaza de las bombas A y H y de otras armas nuevas puede sobre el mundo bajo tales horribles condiciones. No es de extrañar que la vida económica de millones de seres de toda la tierra esté en un delicado estado de desequilibrio. Y que el miedo de una tercera guerra mundial existe en la mente de grandes masas. Entre las diferentes razas, los miedos y recelos que dichamente existen, y se requiere una gran fe y el valor en el individuo para que mantenga la actitud mental adecuada. Pero frente a todo esto, es absolutamente imperativo que se aprenda a dominar las emociones, los miedos y las preocupaciones. Pero frente a todo eso, es absolutamente imperativo que se aprenda a dominar las emociones, los miedos y las preocupaciones, que se espera confiadamente al recibir una guía del poder interior, de modo que uno se siente seguro, pase lo que pase en el mundo, de forma que podamos hacer todo cuanto está a nuestro alcance para mejorar las condiciones de la comunidad y extender nuestra influencia benéfica todo lo posible. Sea positivo, sea valiente, crea, tenga fe, prepare su mente hoy de modo que hasta cierto punto pueda ser el dueño de su porvenir individual. Recuerde esto: los seres humanos son seres humanos en todas las partes del mundo, ya sea en Praga o en Timbuktu. Todos están sometidos a las mismas, ya sea a las mismas emociones, a las mismas influencias, a las mismas vibraciones, y que en una comunidad, una ciudad, una nación, si no se agrupan de seres humanos. Nuevamente, el hombre es lo que piensa en las profundidades de su corazón, tal como los miembros de una comunicación
piensan, así en la comunidad. Tal como una ciudad piensa, así es la nación. Haga su contribución al pensamiento de la época y el lugar en que vive. Su actitud positiva ayudará en que sean positivas otras actitudes.